Hola, mi nombre es Dayan Campos y hoy es domingo 30 de junio. Para el trabajo de esta semana de legislación tributaria, estaré hablando sobre la estructura del hecho generador. Iniciando, ¿qué es el sujeto activo? Es la entidad pública facultada para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. En otras palabras, es el acreedor del tributo. En la mayoría de los casos, el sujeto activo del hecho generador es el Estado, a través de sus distintas entidades recaudadoras como el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Impuestos. Sin embargo, en algunos casos específicos, la ley puede atribuir la potestad de exigir el tributo a otras entidades públicas, como son las municipalidades o gobiernos locales. Para que se configure el sujeto activo del hecho generador, es necesario que la entidad pública tenga la competencia tributaria correspondiente. Esta competencia se establece en la ley y determina qué entidad pública es la responsable de recaudar cada tipo de tributo. Algunos ejemplos del sujeto activo del hecho generador son, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, al cobrar el impuesto sobre la renta, la Dirección General de Impuestos al Valor Agregado, y una municipalidad al cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles. Ahora, los tipos de administración tributaria se refiere a los órganos y entidades del sector encargados de la gestión, la recaudación, la fiscalización de los tributos. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuir al financiamiento del Estado. En cuanto a los tipos de administración tributaria, podemos encontrar una clasificación basada en su estructura y ámbito de competencia. Por ejemplo, tenemos a la Administración Tributaria Central, como el Ministerio de Hacienda, que es la entidad recolectora del Sistema Tributario Nacional. También tenemos la Dirección General de Impuestos, que es la encargada de la administración de los impuestos directos, y la Dirección General de Aduanas, que es la responsable de la administración de los impuestos directos como el IVA y los otros impuestos especiales. La administración tributaria locales, como las municipalidades, los gobiernos regionales. Las administraciones tributarias especiales, como los organismos autónomos y las entidades descentralizadas. Y la administración tributaria por leyes específicas, que por ejemplo tenemos tributos administrados por otras entidades, como que en algunos casos la ley puede atribuir la administración en determinados tributos a entidades que no son parte de la administración tributaria tradicional, como por ejemplo el Banco Central o la Superintendencia de Valores. Después tenemos el sujeto pasivo. Pues en el ámbito del derecho tributario, el sujeto pasivo es la persona física o jurídica sobre la que recae la obligación de pagar un tributo, es decir, el deudor de la obligación tributaria. El sujeto pasivo puede ser el contribuyente o el sustituto del contribuyente. El contribuyente es la persona que realiza el hecho generador del tributo, mientras que el sustituto del contribuyente es la persona que por disposición legal está obligada a pagar el tributo en lugar del contribuyente. Existen diferentes tipos de sujetos pasivos. Por ejemplo, están las personas físicas, que son los individuos que realizan actividades económicas o que poseen bienes y consumen bienes y servicios. Los organismos públicos, que son entidades del sector público que realizan actividades grabadas con impuestos. Las personas en las empresas, que son sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad jurídica que realizan actividades económicas. Y también hay importadores, que son personas que introducen mercancías al territorio nacional. También tenemos contribuyentes, que es la persona física jurídica sobre la cual recae la obligación principal de pagar un tributo. Y ¿cuáles son algunas características del contribuyente? Por ejemplo, que realiza el hecho generador, tiene la responsabilidad primaria de cumplir con el pago del tributo y responde con su patrimonio. Y sobre el responsable tributario tenemos que la persona física o jurídica que por disposición legal está obligada a cumplir con las obligaciones tributarias de otra persona, que es el contribuyente. En otras palabras, actúa como un sustituto del contribuyente en el cumplimiento de la obligación tributaria. Y algunas características de ese sería la obligación subsidiaria, lo designado por ley y que responde con su patrimonio.
Ahora vemos el aspecto material, que es el acontecimiento o situación jurídica que origina el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, es el presupuesto de la deuda tributaria. Algunos elementos del aspecto material del hecho generador son la naturaleza, el objeto, la base imponible y el hecho imponible. ¿Y qué elementos configuran el aspecto material? Bueno, tenemos la naturaleza, que se refiere a la clase o tipo del hecho imponible. El objeto, que se refiere al bien o la actividad sobre la que recae el impuesto. La base imponible, que es la magnitud o valor del hecho imponible, que sirve para calcular el monto del impuesto. Y el hecho imponible, la base imponible en el anterior, y el hecho imponible, que es la manifestación concreta del hecho imponible. También tenemos que el aspecto espacial, que se refiere al lugar geográfico donde se produce o se presume haber producido el hecho generador. Establece el ámbito territorial. Las características claves para el aspecto espacial tenemos, por ejemplo, la ubicación. Indica el lugar donde se produce o se considera haber producido el hecho generador del impuesto. La jurisdicción territorial, que delimita el área geográfica dentro de la cual una autoridad fiscal determina la facultad para interponer y cobrar los impuestos como tal. Nexo fiscal, que es la conexión entre el hecho imponible y la jurisdicción fiscal específica. El principio de territorialidad es la imposición tributaria que establece que los estados solo tienen la potestad de gravar las rentas, bienes o actividades que se generan o se encuentren dentro de su territorio. Este principio busca evitar la doble imposición internacional y garantizar la equidad en el sistema tributario. Los fundamentos del principio del territorio son la soberanía fiscal, la capacidad contributiva, la evitación o evitar, ¿verdad?, la doble imposición de los impuestos. Las aplicaciones del principio de territorialidad, tenemos las rentas de fuente territorial, tenemos también las rentas de fuente extranjera y los impuestos sobre bienes inmuebles y impuestos sobre el consumo. El aspecto temporal, por su lado, se refiere al momento o periodo en el que se considera producido el hecho generador para efectos del surgimiento de la obligación tributaria. Elementos clave del aspecto temporal, ok, tenemos el instante del hecho generador, perfección del hecho generador, la exigibilidad de la obligación tributaria. En el ámbito fiscal, los periodos de imposición son los lapsos de tiempo establecidos por la ley para la determinación y el pago de estos tributos. Dos de los periodos de imposición más comunes son el devengado y el percibido. En el devengado se basa en el momento en el que se realiza el hecho generador del tributo, mientras que en el percibido se basa en el momento en que se produce el cobro o pago. Y ahora, ¿cuándo nace el hecho generador? Pues bien, es en el momento en el que surge la obligación tributaria que está determinado por el aspecto temporal del hecho generador, que señala el instante o el plazo exacto en el que se produce el hecho generador. Y también tenemos el momento en el que surge la obligación tributaria. Es donde se realiza el hecho generador cuando se ha producido el hecho imponible en su totalidad y se cumple con todos los elementos esenciales. La perfección del hecho generador, la exigibilidad de la obligación. ¿Y qué factores son determinantes en el nacimiento del hecho generador? Tenemos la naturaleza del hecho generador, las disposiciones legales, el instante de realización y la perfección del hecho generador. Ahora la exigibilidad. Con respecto a la exigibilidad, que es un aspecto crucial del derecho tributario, pues define el momento en el que la autoridad fiscal tiene el derecho legal de exigir el pago al contribuyente. El plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria es el periodo específico que concede la ley para que los contribuyentes paguen sus impuestos. ¿Y cuáles son las condiciones para la exigibilidad? El nacimiento del hecho generador, nuevamente, la terminación de la deuda tributaria, notificación al contribuyente y vencimiento del plazo. También tenemos el aspecto cuantitativo,
que se refiere a la medición y cuantificación de la obligación tributaria derivado del hecho imponible. Establece la base imponible y la fórmula de liquidación que se utiliza para determinar el monto exacto del impuesto auditado por el contribuyente. Los métodos comunes para calcular la base imponible son el valor del mercado, el ingreso bruto y el valor catastral. En cuanto a esto tenemos los tributos fijos que se caracterizan porque la cuantía a pagar es establecida previamente por ley en una cantidad específica y definida, y los tributos variables, que por la cuantía a pagar no está determinada, sino que se determina en función a varios factores, como por ejemplo la capacidad económica del contribuyente y las características del hecho generador. Y por último tenemos las normas de no sujeción, que se refiere a disposiciones legales que excluyen ciertos hechos, situaciones o actividades del ámbito de aplicación de un tributo determinado. Eso significa que en virtud de estas normas no surge la obligación tributaria para el contribuyente en relación a esos supuestos específicos. Las normas de no sujeción se encuentran establecidas por las leyes tributarias específicas, como por ejemplo el Código Tributario, las leyes especiales y los reglamentos y normativas. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.